Llegué sin avisar a casa de mi hijo y mi nieto de 6 años corrió hacia mí llorando, suplicándome que no me fuera. Tenía moretones en los brazos y tanta delgadez que podía contarle las costillas. Cuando su madre me vio, su rostro se transformó en algo que jamás olvidaré. Ese día descubrí que mi propia sangre había permitido lo impensable, y que mi silencio durante meses había sido cómplice de un horror que sucedía a solo 20 minutos de mi casa. Todo comenzó 2 años atrás, cuando Marcos me presentó a Laura. Mi hijo tenía 32 años. Era contador, un hombre tranquilo que nunca había tenido suerte en el amor. Laura era 10 años menor, hermosa, segura de sí misma. Demasiado segura. Desde el principio algo en ella me incomodaba, pero lo atribuía a celos de madre. Todos me decían que era normal sentir así cuando tu único hijo encuentra pareja. Se casaron a los 6 meses. Yo sugerí que esperaran, que se conocieran mejor, pero Marcos estaba encandilado. Laura quedó embarazada casi inmediatamente. Mateo nació prematuro, pequeño, frágil. Pasé los primeros 3 meses ayudándolos cada día. Laura aceptaba mi ayuda, pero siempre con esa sonrisa tensa, esa manera de hacerme sentir que estorbaba en mi propia presencia. Luego comenzaron las excusas. Que el bebé necesitaba rutina, que mi visita lo alteraba, que Marcos estaba muy ocupado con el trabajo. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se cancelaban último minuto. Cuando finalmente los veía, Laura controlaba cada minuto. Cuánto tiempo cargaba a Mateo, que le decía, incluso cuánto duraba mi visita. Marcos cambió. Mi hijo, que siempre fue cariñoso conmigo, se volvió distante. Defendía cada decisión de Laura como si fueran mandamientos. Cuando yo cuestionaba algo, él repetía las palabras de ella casi textualmente. Me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo, pero pensé que era el precio de su felicidad matrimonial. Mateo creció y las visitas se hicieron aún más raras. Cumpleaños donde me permitían estar 1 hora. Navidades donde llegaba la última y me iba la primera. Llamadas telefónicas que Laura interrumpía diciendo que el niño estaba ocupado. Cada vez que lograba ver a mi nieto, lo notaba más callado, más asustado. Pero Laura siempre tenía explicaciones, que era tímido, que estaba en una etapa difícil, que los niños son así. Hubo señales que ignoré por cobarde. Como aquella vez que Mateo tenía un moretón enorme en la pierna y Laura dijo que se había caído del columpio. O cuando lo vi rechazar la comida y ella explicó que estaba castigado por portarse mal. O las veces que llamaba por teléfono y escuchaba gritos de fondo antes de que colgaran bruscamente. Yo me decía que estaba exagerando, que no podía ser lo que pensaba, que mi hijo jamás permitiría algo así. Hasta ese jueves de octubre. Hacía 5 semanas que no veía a Mateo. 5 semanas de excusas, de llamadas sin respuesta, de mensajes leídos y sin contestar. Esa mañana desperté con un presentimiento que no pude ignorar. Algo me decía que fuera, que no esperara permiso, que dejara de ser la abuela complaciente que aceptaba migajas de atención. Conduje esos 20 minutos con el corazón latiéndome en la garganta. Eran las 4 de la tarde. Sabía que Marcos aún estaba en el trabajo. Me estacioné frente a la casa que alguna vez me pareció un hogar feliz. Y entonces lo escuché, un grito infantil que me heló la sangre. Antes de continuar, dale a like si este tipo de historias te gustan y comentanos de dónde nos escuchas. El grito venía de adentro de la casa. No era un grito de juego o berrinche. Era terror puro. Salí del coche sin cerrar la puerta, sin pensar. Mis piernas de 62 años corrieron como no lo hacían en años. A través de la ventana de la sala pude ver movimiento, sombras que se movían rápido. Y entonces vi a mi nieto. Mateo estaba contra la pared de la cocina, encogido, con las manos cubriendo su cabeza. Incluso a través del vidrio pude ver que temblaba. Su ropa estaba sucia, demasiado grande para su cuerpecito. Cuando levantó la cara y nuestros ojos se encontraron, su expresión me partió en 1000 pedazos. Era miedo mezclado con una esperanza tan desesperada que todavía me duele recordarla. El niño corrió hacia la puerta principal. Escuché el cerrojo abrirse desde adentro con manos torpes, pequeñas. Cuando la puerta se abrió, Mateo salió disparado hacia mí. El impacto de su cuerpecito contra mis piernas casi me tira al suelo. Se aferró a mi cintura con una fuerza que no sabía que tenía, sollozando de una manera que ningún niño de 6 años debería llorar. Fue entonces cuando realmente lo vi. Los moretones no eran solo en los brazos. Tenía marcas en el cuello, en las piernas, algunas amarillentas y viejas, otras recientes y moradas. Su cabello estaba sucio, apelmazado. Olía a abandono, a días sin baño. Cuando lo abracé,
Sentí cada una de sus costillas, cada vértebra de su columna. Mi nieto, que debería pesar al menos 20 kilos, parecía pesar la mitad. Sus pies estaban descalzos y sucios. Tenía las uñas largas, negras de mugre. Su carita, que alguna vez fue redonda y rosada, ahora era angulosa, pálida. Pero lo peor eran sus ojos. Esos ojos que deberían brillar con travesura infantil estaban apagados, hundidos, rodeados de ojeras que ningún niño debería tener. Me miraba con una mezcla de súplica y resignación, como si supiera que yo era su última esperanza, pero también como si esperara que esa esperanza le fuera arrebatada. Laura apareció en el umbral de la puerta. Su transformación fue instantánea. Su rostro, que segundos antes seguramente había estado contorsionado de rabia, se compuso en una máscara de sorpresa y molestia. Llevaba ropa impecable, maquillaje perfecto, el cabello recién peinado. El contraste entre ella y Mateo era obsceno. Ella parecía salida de una revista, mientras mi nieto parecía un niño de la calle. Me di cuenta en ese instante de que había estado viviendo dos realidades. La que Laura me permitía ver durante las visitas supervisadas, donde todo estaba cuidadosamente orquestado. Y esta, la real, la que sucedía cada día detrás de esas puertas cerradas. Laura comenzó a hablar con esa voz dulce y controlada que usaba en público. Me explicaba que Mateo era un niño difícil, muy activo, que se caía constantemente. Que ella había intentado contactarme para contarme sobre sus problemas de conducta, pero que yo nunca contestaba. La mentira salía de su boca con tanta naturalidad que por un segundo dudé de mi propia cordura. Pero entonces miré a mi nieto aferrado a mí y supe que cada palabra que salía de esa mujer era veneno. No solté a Mateo. Lo mantuve pegado a mi cuerpo mientras le exigía respuestas reales. Señalé cada moretón, pregunté por su peso, por su aspecto descuidado. Laura siguió con sus explicaciones ensayadas. Que Mateo tenía problemas para comer, que era selectivo con la comida, que se negaba a bañarse, que tenía berrinches terribles, que los moretones eran de la escuela, de jugar brusco con otros niños. Cada excusa era más elaborada que la anterior, como si las hubiera preparado para este momento. Intenté entrar a la casa, pero Laura bloqueó la puerta con su cuerpo. Me dijo que no era bienvenida, que estaba invadiendo su privacidad, que si no me iba llamaría a la policía. Su tono seguía siendo dulce, pero sus ojos eran hielo puro. Pude ver en ellos algo que me aterrorizó, la certeza absoluta de que tenía el control, de que yo no podía hacer nada, de que mi nieto le pertenecía y podía hacer con él lo que quisiera. Mateo temblaba contra mí. Podía sentir su cuerpecito sacudirse con sollozos silenciosos. Tenía tanto miedo de hacer ruido, tanto miedo de llamar la atención. Ese silencio aterrorizado me dijo más que 1000 palabras. Los niños lloran fuerte, gritan, hacen berrinches escandalosos. Pero Mateo había aprendido que hacer ruido traía consecuencias. Entonces escuché el coche de Marcos. Mi hijo llegaba del trabajo más temprano de lo usual. Cuando salió del vehículo y nos vio allí, su expresión pasó por varias etapas: sorpresa, incomodidad, culpa y finalmente, resignación. Caminó hacia nosotros con los hombros caídos, como un hombre derrotado. Mi hijo, que alguna vez fue fuerte y decidido, parecía una sombra de sí mismo. Laura se transformó nuevamente. Corrió hacia Marcos con lágrimas instantáneas en los ojos, explicándole que yo había llegado sin avisar, que estaba acusándola de cosas horribles, que había asustado al niño. La actuación era perfecta. Marcos la consoló, le dijo que todo estaba bien, que yo ya me iba. Cuando finalmente me miró, no vi al hombre que crié. Vi a un extraño que había elegido su comodidad sobre su propio hijo. Mi hijo me pidió que me fuera. Me dijo que estaban pasando por un momento difícil, que Mateo estaba en terapia por sus problemas de conducta, que mi presencia no ayudaba. Las palabras salían de su boca, pero el discurso era de Laura. Podía ver en sus ojos que sabía, que había visto, que era cómplice por omisión. Eso dolió más que cualquier cosa que Laura pudiera decirme. Intenté razonar con él. Le recordé quién era, le hablé del niño que yo había criado, del hombre que prometió siempre hacer lo correcto. Pero Marcos solo negaba con la cabeza, mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Laura tenía sus garras tan profundamente clavadas en el que mi hijo había desaparecido completamente. Fue entonces cuando Mateo, todavía aferrado a mí, giró su carita y susurró contra mi cuello. Sus palabras eran apenas audibles, pero cada una se grabó en mi alma con fuego. Me contó en frases entrecortadas sobre los golpes cuando lloraba, sobre las horas encerrado en su cuarto sin comida, sobre cómo no tenía amigos porque no lo dejaban salir a jugar,
sobre cómo le decían que era malo, que nadie lo quería, que si contaba algo nadie le creería. Laura escuchó el susurro de Mateo, aunque no pudo distinguir las palabras. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de madre preocupada se desintegró y vi lo que realmente era. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, y algo primitivo y violento emanó de ella. En ese momento supe que mi nieto estaba en peligro mortal y que yo acababa de convertirme en su enemiga declarada. Me arrancó a Mateo de los brazos con una fuerza brutal. El niño gritó, se aferró a mí con desesperación, pero ella era más fuerte. Lo jaló de tal manera que vi como sus pequeños dedos resbalaban de mi ropa, como sus uñas intentaban agarrarse de cualquier cosa. El grito que salió de su garganta no era humano. Era el sonido de un animal herido, de alguien que sabe que está siendo entregado a su verdugo. Intenté recuperarlo, pero Marcos se interpuso entre nosotros. Mi propio hijo me empujó, suavemente pero con firmeza, alejándome de mi nieto. Laura ya había metido a Mateo en la casa. Podía escucharlo llorar adentro, llamándome, suplicando. Cada segundo que pasaba sin poder llegar a él era una agonía física. Laura regresó a la puerta. Ya no había dulzura en su voz. Me habló con una frialdad calculada que me heló hasta los huesos. Me dijo que si volvía a acercarme a su familia, si intentaba contactar a Mateo, si decía una sola palabra a alguien sobre lo que creía haber visto, me destruiría. Que tenía abogados, que tenía pruebas de que yo era una abuela desequilibrada y obsesiva. Que había documentado cada una de mis visitas inapropiadas, cada mensaje insistente, cada llamada que consideraba acoso. La amenaza era específica y aterradora. Me dijo que obtendría una orden de restricción, que me acusaría de intentar secuestrar a Mateo, que testificaría que yo había abusado emocionalmente de mi nieto llenándole la cabeza de mentiras sobre su madre. Había pensado en todo. Tenía un plan completo para neutralizarme si alguna vez intentaba exponer lo que sucedía en esa casa. Marcos permanecía a su lado, pálido, sudoroso, pero en silencio. No me defendió. No cuestionó nada de lo que Laura decía. Simplemente estaba allí, siendo el respaldo silencioso de esa mujer. Mi hijo se había convertido en un títere, y ella manejaba cada uno de sus hilos con precisión maestra. Laura continuó. Me dijo que nadie me creería, que yo era una vieja solitaria sin vida propia, obsesionada con un nieto que ni siquiera quería verme. Que Mateo era feliz, que tenía todo lo que necesitaba, que ella era una madre dedicada. Me recordó que ella era joven, bella, educada, que venía de una buena familia. ¿Y que yo era qué? Una mujer mayor, viuda, sin trabajo, sin influencia. ¿Quién creería mi palabra sobre la de ella? Sentí mi mundo derrumbarse. Cada palabra que decía era un golpe directo a mis inseguridades más profundas. Tenía razón en muchas cosas. Yo era solo una abuela. No tenía poder, no tenía recursos, no tenía conexiones. Era mi palabra contra la de ellos, y ellos eran 2 contra mí 1. Me ordenó que me fuera y nunca regresara. Que aceptara que mi rol en la vida de Mateo había terminado, que siguiera con mi vida y los dejara seguir con la suya. Que si tenía algo de amor verdadero por mi nieto, desaparecería porque mi presencia solo causaba problemas en su hogar. La manipulación era perfecta. Intentaba hacer que yo creyera que alejarme era lo mejor para Mateo. Marcos finalmente habló. Me pidió que me fuera, que respetara sus decisiones como padres, que confiara en que ellos sabían lo que era mejor para su hijo. Su voz sonaba hueca, ensayada. Me rogó que no causara problemas, que no destruyera su familia. Como si yo fuera la amenaza, como si yo fuera el peligro. Detrás de ellos, a través de una ventana del segundo piso, vi la carita de Mateo. Tenía las manos presionadas contra el vidrio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Me miraba con una desesperación que todavía me persigue en las noches. Era la mirada de alguien que ve su única salvación alejarse, que sabe que está siendo abandonado al infierno. Caminé hacia mi coche con las piernas temblando. Cada paso lejos de esa casa era traición. Cada metro de distancia era cobardía. Me subí al vehículo sin mirar atrás porque si lo hacía, si veía esa ventana de nuevo, haría algo desesperado que empeoraría todo. Conduje las primeras 4 cuadras sin poder ver bien por las lágrimas. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé sentada en mi sala oscura, reviviendo cada segundo de lo que había visto. Cada vez que cerraba los párpados, veía la carita de Mateo contra aquella ventana, sus manos en el vidrio, su boca formando palabras que no pude escuchar. Mi cuerpo entero dolía como si me hubieran golpeado. El pecho me ardía con una mezcla de rabia y culpa que me asfixiaba.
Pasé horas revisando cada momento de los últimos 2 años. Todas las señales que había ignorado se desplegaban frente a mí como evidencia de mi propia cobardía. Aquella Navidad, cuando Mateo rechazó mi regalo y Laura explicó que estaba en una etapa de rechazo. La forma en que mi nieto se encogía cuando ella alzaba la voz. Como nunca me miraba a los ojos durante las visitas, como si tuviera prohibido hacerlo. Las excusas constantes sobre su apariencia, que odiaba bañarse, que no quería cortarse el pelo, que era selectivo con la ropa. Recordé aquella tarde de su 5º cumpleaños. Solo me permitieron quedarme 30 minutos. Mateo había soplado las velas con una expresión vacía, sin emoción. Yo pensé que era timidez, que estaba abrumado por la atención. Ahora entendía que era supervivencia. Había aprendido a no mostrar alegría porque la alegría era castigada, porque cualquier emoción fuerte traía consecuencias. Me levanté al amanecer sin haber dormido un minuto. Mi reflejo en el espejo me mostró a una mujer que había envejecido décadas en una noche. Pero algo había cambiado en mis ojos. Ya no era la abuela complaciente que aceptaba migajas. Era una mujer con una misión, y nada ni nadie me detendría. Empecé buscando en Internet. Escribí maltrato infantil y pasé horas leyendo artículos, testimonios, estadísticas que me revolvían el estómago. Aprendí sobre los diferentes tipos de abuso: físico, emocional, negligencia. Mateo sufría los 3. Leí sobre las señales de advertencia y marqué cada una que había visto en mi nieto. La lista era devastadoramente larga. Descubrí que necesitaba evidencia concreta. Las sospechas no eran suficientes. Mi palabra contra la de ellos no bastaba. Necesitaba pruebas documentadas, testimonios de terceros, registros médicos, cualquier cosa que demostrara objetivamente lo que le estaban haciendo a mi nieto. Sin evidencia sólida, cualquier denuncia sería desestimada como el reclamo de una abuela resentida. Llamé a la línea de ayuda para maltrato infantil del Estado. La mujer que me atendió fue amable pero directa. Me explicó el proceso, los requisitos, las realidades del sistema. Me dijo que miles de denuncias se hacían cada día y que solo las que tenían evidencia sustancial procedían. Me advirtió que si hacía una denuncia sin fundamento, podría enfrentar consecuencias legales. Pero también me dijo algo que me dio esperanza: que no estaba sola, que había recursos, que el sistema podía funcionar cuando se hacía correctamente. Contacté a una trabajadora social recomendada por la línea de ayuda. Aceptó reunirse conmigo esa misma tarde en una cafetería. Le conté todo, lo que había visto, las señales que había ignorado, las amenazas de Laura, la complicidad de Marcos. Ella tomó notas meticulosas, hizo preguntas específicas, me pidió detalles sobre fechas y horarios. Cuando terminé, fue honesta conmigo. El caso era difícil. Tenía algunos elementos buenos, pero necesitaba más. Mucho más. Me explicó que debía documentar todo sistemáticamente. Crear una línea de tiempo detallada con cada incidente que pudiera recordar, por pequeño que fuera. Fechas exactas cuando veía moretones, descripciones precisas de la apariencia física de Mateo, registros de todas las veces que me negaron el acceso. Me dijo que guardara todos los mensajes, correos electrónicos, cualquier comunicación que tuviera con Marcos o Laura. Me sugirió que contactara a cualquier persona que tuviera interacción regular con Mateo. Su maestra sería crucial. Los vecinos que pudieran haber visto o escuchado algo. El pediatra si es que lo llevaban. Cualquier adulto que hubiera estado en contacto con el niño y pudiera testificar sobre cambios en su comportamiento o apariencia. Pero me advirtió sobre algo fundamental. No podía violar la orden de restricción que Laura seguramente solicitaría. Cualquier contacto directo con Mateo, cualquier acercamiento a la casa, cualquier cosa que pudiera interpretarse como acoso me descalificaría como testigo creíble y arruinaría el caso. Debía moverme dentro de los límites de la ley, por más frustrante que fuera. Esa tarde inicié mi investigación real. Busqué en registros públicos y descubrí algo que me dejó helada. Laura tenía antecedentes. Nada relacionado con menores, pero sí un historial de violencia doméstica de hacía 7 años. Había sido arrestada por agredir a una expareja. El caso se había cerrado con un acuerdo, pero el registro estaba ahí. Marcos nunca me lo había contado. Probablemente ni siquiera lo sabía. Imprimí todos los documentos que encontré. Los organicé en carpetas con fechas y descripciones. Compré una libreta nueva donde comenzaría a documentar cada detalle que pudiera recordar. Cada visita, cada cancelación, cada excusa, cada señal de advertencia que había pasado por alto. Busqué en mis archivos digitales todas las fotos que tenía de Mateo desde su nacimiento.
Las organicé cronológicamente. La transformación era evidente incluso en fotografías. En las primeras era un bebé regordete y sonriente. Conforme pasaban los meses, su expresión cambiaba. A los 2 años todavía había luz en sus ojos. A los 3 comenzaba a apagarse. A los 4 ya no sonreía en las fotos. A los 5 y 6 parecía un niño diferente, delgado, tenso, con miedo en la mirada. Esa noche finalmente dormí 2 horas. No por tranquilidad sino por agotamiento puro. Cuando desperté, lo hice con claridad absoluta. Sabía exactamente qué hacer. Mi siguiente paso era la escuela de Mateo. Su maestra sería mi aliada más importante, o mi mayor obstáculo. Todo dependía de lo que ella hubiera visto y de si estaba dispuesta a hablar. La escuela primaria donde asistía Mateo quedaba a 15 minutos de mi casa. Era un edificio viejo pero bien mantenido, con murales infantiles en las paredes y un patio lleno de juegos. Llegué justo cuando terminaba el horario escolar. Vi a decenas de niños salir corriendo, gritando, riendo. Mateo no estaba entre ellos. Laura lo recogía siempre antes que terminaran las clases. Había averiguado. Otra señal de aislamiento que había ignorado. Esperé a que el tumulto terminara y me acerqué a la oficina principal. Pedí hablar con la maestra de Mateo Sánchez, de primer grado. La secretaria me miró con sospecha. Preguntó quién era yo y qué necesitaba. Le dije que era su abuela y que tenía preocupaciones sobre su bienestar. Algo en mi tono o en mi expresión la convenció de que esto era serio. La maestra Rodríguez era una mujer de unos 40 años, con aspecto cansado pero ojos amables. Cuando mencioné a Mateo, su expresión cambió inmediatamente. Vi reconocimiento, preocupación, y algo más, alivio de que finalmente alguien estuviera preguntando. Aceptó hablar conmigo después de clases en su salón, lejos de oídos indiscretos. Lo que me contó confirmó mis peores temores. Mateo llegaba a la escuela con hambre. Ella lo había visto hurgar en los botes de basura buscando sobras de lunch de otros niños. Cuando le preguntaba si había desayunado, el niño mentía, decía que sí, pero su estómago rugía audiblemente. La maestra había empezado a traer snacks extra específicamente para él, discretamente para no avergonzarlo. El niño llegaba sucio con frecuencia. La misma ropa varios días seguidos, a veces con manchas viejas, a veces oliendo mal. Su higiene personal era deplorable. Tenía las uñas siempre negras, el cabello grasoso, los dientes sin cepillar. La maestra había intentado hablar con Laura sobre esto, pero ella se ofendía inmediatamente, acusándola de discriminación, de meterse en asuntos familiares que no le correspondían. Pero lo más preocupante era el comportamiento de Mateo. Era un niño aterrorizado. Se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. Cuando la maestra levantaba la mano para escribir en el pizarrón, él se encogía instintivamente como esperando un golpe. No jugaba con otros niños durante el recreo. Se quedaba solo en un rincón, observando, siempre alerta. Cuando otros niños se le acercaban, retrocedía. La maestra Rodríguez me mostró dibujos que Mateo había hecho en clase. Eran perturbadores. Figuras oscuras, casas con ventanas cerradas, personas sin rostros. En uno había dibujado lo que parecía ser un niño encerrado en un cuarto pequeño. Cuando ella le preguntó sobre el dibujo, Mateo se había cerrado completamente, negándose a hablar el resto del día. Me dijo que había llamado a servicios sociales 2 veces. En ambas ocasiones fueron a investigar, pero Laura los recibió con el niño limpio, bien alimentado, la casa impecable. Ella era encantadora con los trabajadores sociales. Les mostraba el cuarto de Mateo lleno de juguetes, les hablaba sobre las terapias que supuestamente el niño recibía. Los casos se cerraron como infundados. La maestra aceptó documentar todo por escrito. Me prometió declaraciones firmadas, copias de los reportes que había hecho, los dibujos de Mateo, registros de asistencia que mostraban las llegadas tardías constantes y las salidas tempranas. Me advirtió que esto podría costarle problemas con la administración escolar, que técnicamente no debería estar compartiendo esta información conmigo. Pero me dijo algo que nunca olvidaré, que llevaba 19 años enseñando y que Mateo era el niño más asustado que había visto jamás. Después de la escuela, me dirigí al vecindario de Marcos y Laura. Aparqué a 3 casas de distancia y observé. La casa era de clase media alta, bien mantenida por fuera, con jardín cuidado. Nadie imaginaría el horror que sucedía adentro. Esa era parte del problema. El abuso se escondía detrás de fachadas perfectas. Toqué puertas de vecinos. La mayoría no querían involucrarse. Algunos ni siquiera abrieron. Pero una mujer mayor,
La señora Martínez, que vivía al lado, me invitó a pasar. Había escuchado cosas, me dijo. Gritos nocturnos, un niño llorando durante horas. Una vez había visto a Mateo en el jardín trasero en pleno invierno, con solo una camiseta, temblando. Cuando ella preguntó si estaba bien, Laura salió inmediatamente y se lo llevó adentro, explicando que el niño estaba castigado por portarse mal. La señora Martínez había considerado llamar a la policía varias veces, pero no lo hizo. Dijo que no quería causar problemas, que quizás estaba exagerando, que cada familia criaba a sus hijos diferente. La culpa que vi en sus ojos era un espejo de la mía. Todos habíamos fallado a Mateo por miedo, por incomodidad, por no querer involucrarnos. Me dio su número de teléfono y aceptó testificar si era necesario. Me contó que había otros vecinos que también habían notado cosas extrañas, pero que nadie hablaba del tema abiertamente. El silencio colectivo había protegido a los abusadores y condenado a mi nieto. La notificación llegó 4 días después de mi visita. Un oficial de la corte tocó mi puerta un martes por la mañana y me entregó el sobre. Orden de restricción temporal. Laura había actuado rápido. El documento era grueso, profesional, devastador. Según sus declaraciones juradas, yo era una amenaza para su familia. Una abuela mentalmente inestable que acosaba a su hijo, que inventaba acusaciones infundadas, que había intentado llevarse a Mateo por la fuerza. Las mentiras estaban tan bien construidas que por un momento dudé de mi propia cordura. Laura describía incidentes que nunca sucedieron. Supuestas visitas nocturnas donde yo golpeaba su puerta gritando obscenidades, llamadas amenazantes a las 3 de la mañana, mensajes de texto violentos. Había fabricado evidencia completa. Capturas de pantalla de números que no eran míos, testimonios de testigos que probablemente eran amigos suyos. Hasta un reporte psicológico que sugería que yo sufría de episodios delirantes relacionados con mi nieto. El documento especificaba que debía mantenerme a mínimo 100 metros de distancia de su hogar, de la escuela de Mateo, de cualquier lugar donde ellos estuvieran. No podía contactarlos por teléfono, mensaje, correo electrónico, ni a través de terceros. La violación de esta orden significaba arresto inmediato. Laura había pensado en cada detalle para neutralizarme completamente. Esa misma tarde busqué un abogado. Gasté los ahorros que tenía reservados para emergencias en la consulta inicial. El licenciado Herrera revisó los documentos con expresión sombría. Me dijo que la orden era sólida, que Laura tenía un buen abogado, que pelear contra esto sería costoso y difícil. Me advirtió que cualquier violación, por mínima que fuera, arruinaría mi credibilidad para siempre. Me explicó la realidad brutal del sistema legal. Sin evidencia concreta de abuso, sin reportes médicos recientes, sin testigos presenciales del maltrato, mi caso era débil. Las sospechas no eran suficientes. Las observaciones de una abuela preocupada tampoco. Necesitaba pruebas irrefutables, y conseguirlas sin violar la orden de restricción era prácticamente imposible. Me sentí atrapada en una paradoja cruel. Necesitaba evidencia, pero no podía acercarme a obtenerla. El abogado me sugirió que dejara el caso, que aceptara la orden de restricción, que siguiera con mi vida. Me dijo que perseguir esto podría arruinarme financieramente, emocionalmente, legalmente. Que debía considerar si valía la pena destruir lo que me quedaba de vida por una batalla que probablemente perdería. Sus palabras eran realistas, pero me sonaban a rendición. Esa noche Marcos me llamó. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me rogó que aceptara la orden de restricción, que dejara de causar problemas. Me dijo que Laura estaba muy alterada, que el estrés estaba afectando a toda la familia, que Mateo estaba confundido y asustado por todo el drama. Intentó convencerme de que estaba exagerando, de que el niño estaba bien, de que yo estaba viendo cosas que no existían. Pero en su voz había algo más que las palabras ensayadas que Laura le había hecho memorizar. Había culpa. Había miedo. Había una parte de mi hijo que sabía la verdad, pero que estaba demasiado atrapado, demasiado manipulado, demasiado cobarde para admitirla. Le pregunté directamente si creía que su hijo estaba seguro. El silencio que siguió me dio la respuesta. Colgué sin decir nada más. Pasé 3 días en un estado de desesperación total. No comía, apenas dormía. Miraba mi teléfono constantemente esperando no sé qué. Noticias del niño, una señal, un milagro. Me sentía completamente impotente. La orden de restricción era una jaula invisible que me mantenía alejada mientras mi nieto sufría. Laura había ganado esta batalla con una estrategia perfecta. Consideré rendirme. Pensé que quizás el abogado tenía razón,
que estaba destruyendo mi vida por una causa perdida, que tal vez debía aceptar que había cosas que no podía controlar, que había perdido a mi hijo y a mi nieto, y que lo mejor era proteger lo poco que me quedaba. La depresión me envolvió como una manta pesada. Me hundí en ella durante 72 horas. Pero el cuarto día algo cambió. Recibí una llamada anónima de la escuela. La voz al teléfono era femenina, joven, nerviosa. No se identificó, pero reconocí el ruido de fondo. Niños jugando, el timbre de la escuela. Era alguien del personal, probablemente una asistente o secretaria que no quería arriesgar su trabajo, pero cuya conciencia no la dejaba en paz. Me dijo 4 palabras que me partieron y me resucitaron al mismo tiempo. Mateo tiene quemaduras nuevas. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Mis manos temblaban tanto que casi tiro el teléfono. Quemaduras. La palabra rebotaba en mi cabeza como una bala. No eran solo golpes ahora. No era solo negligencia. Habían cruzado una línea hacia algo más oscuro, más sádico, más peligroso. Mi nieto estaba siendo torturado y yo estaba sentada en mi casa sintiendo lástima por mí misma. La depresión que me había paralizado durante días se evaporó instantáneamente. Fue reemplazada por una claridad fría y absoluta. Ya no importaba la orden de restricción. Ya no importaba el dinero. Ya no importaba si esto me destruía. Lo único que importaba era sacar a Mateo de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que las quemaduras fueran seguidas por algo peor. Antes de que mi nieto se convirtiera en otra estadística. Otro niño muerto por abuso mientras todos los adultos alrededor habían visto las señales, pero no habían hecho lo suficiente. Me vestí por primera vez en 3 días. Me lavé la cara con agua helada. Me obligué a comer algo porque necesitaba fuerza. Saqué todas las carpetas que había preparado con evidencia y las repasé con ojos nuevos. Cada documento, cada testimonio, cada fotografía. Lo que antes me había parecido insuficiente ahora era el comienzo. Solo necesitaba más. Y sabía exactamente cómo conseguirlo. Llamé de nuevo al abogado. Esta vez no acepté sus advertencias cautelosas ni sus sugerencias de prudencia. Le dije que íbamos a proceder, que presentaríamos una denuncia formal ante Servicios de Protección Infantil con toda la evidencia recopilada, que contactaríamos a la fiscalía, que haríamos ruido suficiente para que alguien finalmente prestara atención. Algo en mi tono lo convenció de que ya no había vuelta atrás. Compilé todo en un paquete organizado y detallado. La línea de tiempo completa desde el nacimiento de Mateo hasta ahora. Las fotografías cronológicas mostrando su deterioro físico. Las declaraciones de la maestra Rodríguez sobre su comportamiento en la escuela, el hambre constante, los moretones, el miedo. Los testimonios de la señora Martínez sobre los gritos nocturnos. Los dibujos perturbadores que Mateo había hecho. Los antecedentes de violencia doméstica de Laura. Todo. Añadí un reporte detallado de mi última visita, el estado en que encontré a Mateo, sus palabras susurradas, la reacción violenta de Laura. Documenté cada excusa que ella había dado y por qué eran inconsistentes con lo que yo había observado directamente. Incluí copias de todos mis intentos previos de contactar a Marcos y Laura, demostrando que no era una abuela ausente sino una que había sido sistemáticamente excluida. El paquete era de 60 páginas. Era exhaustivo, meticuloso, imposible de ignorar. Lo llevé personalmente a la Oficina de Servicios de Protección Infantil del condado. La trabajadora social que me recibió era diferente a la que había consultado antes. Esta mujer, la señora Delgado, tenía 30 años de experiencia en casos de abuso. Sus ojos habían visto demasiado horror. Cuando comenzó a revisar mi documentación, su expresión se volvió cada vez más seria. Pasó 2 horas revisando cada página, haciendo preguntas específicas, tomando notas adicionales. Me preguntó detalles que yo no había considerado importantes. Quiso saber sobre la dinámica familiar, sobre cómo era Marcos antes de conocer a Laura, sobre cualquier historial de violencia en la familia. Le conté todo sin filtros. Cada detalle, cada observación, cada sospecha. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Me dijo que el caso era suficientemente serio para abrir una investigación formal inmediata. Que enviarían a un investigador a la casa de Marcos y Laura sin previo aviso. Que examinarían a Mateo físicamente. Que entrevistarían a todos los involucrados. Que esto no sería como las visitas anteriores donde Laura había tenido tiempo de preparar una fachada. Esto sería real. Me advirtió que el proceso sería largo y difícil. Que Laura pelearía con todas sus fuerzas. Que Marcos probablemente la defendería.
que podría pasar semanas o incluso meses antes de que hubiera una resolución. Pero también me dijo algo que me dio la primera chispa de esperanza real, que las quemaduras eran evidencia física indiscutible, que si se confirmaba lo que la llamada anónima había reportado, el caso cambiaría completamente de nivel, que las quemaduras en un niño de 6 años no podían explicarse fácilmente, no podían atribuirse a torpeza infantil. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era una abuela desesperada rogando que alguien me creyera. Era una denunciante con un caso sólido respaldado por evidencia sustancial. El sistema finalmente se estaba moviendo. Lento, burocrático, frustrante, pero moviéndose. La investigación estaba oficialmente abierta. Esa noche dormí 4 horas seguidas por primera vez en semanas. No era paz lo que sentía. Era la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, que había usado todos los recursos disponibles, que había construido un caso tan fuerte como era posible bajo las circunstancias. Ahora dependía del sistema hacer su trabajo. Y yo esperaría vigilante, lista para cada siguiente paso. Pero Laura y Marcos aún no sabían lo que venía. Todavía se sentían seguros detrás de su orden de restricción, detrás de sus mentiras bien construidas, detrás de sus fachadas perfectas. No sabían que había construido un caso contra ellos ladrillo por ladrillo. No sabían que la maestra, los vecinos, los trabajadores sociales, todos estaban ahora prestando atención. La guerra apenas comenzaba. Y esta vez, yo no estaba sola. La investigación comenzó 3 días después de mi denuncia formal. No me avisaron exactamente cuándo irían, pero supe que había sucedido cuando mi teléfono explotó con llamadas de un número que había bloqueado semanas atrás, el de Laura. Dejó 17 mensajes de voz. No escuché ninguno. No necesitaba hacerlo. Su pánico era suficiente confirmación de que los investigadores habían llegado sin previo aviso, tal como la señora Delgado había prometido. El abogado me contactó esa misma tarde. Los servicios de protección infantil habían ejecutado una visita sorpresa esa mañana a las 9. Llegaron con orden judicial para examinar la vivienda y al menor. Laura intentó negarles la entrada, pero la orden era clara: o cooperaban voluntariamente o regresarían con policías. Marcos estaba en el trabajo cuando llegaron. Laura tuvo que enfrentarlos sola, sin tiempo para preparar su actuación habitual, sin oportunidad de limpiar a Mateo o maquillar la realidad. Lo que encontraron validó cada una de mis denuncias, y fue peor de lo que había imaginado. Mateo pesaba 17 kilos cuando debería pesar al menos 22. Estaba desnutrido clínicamente, con signos de privación alimentaria prolongada. Los moretones que yo había visto eran solo los visibles. Tenía más en el torso, en la espalda, en lugares que la ropa normalmente cubría. Algunos eran recientes, otros antiguos en diferentes etapas de curación, lo que demostraba un patrón consistente de abuso físico. Pero las quemaduras fueron lo que cambió todo. 3 marcas circulares en su antebrazo izquierdo, del tamaño exacto de un cigarrillo. La investigadora las reconoció inmediatamente. Había visto ese tipo de heridas demasiadas veces. Eran inconfundibles, intencionales, deliberadas. No podían ser accidentales. No podían explicarse como torpeza infantil. Eran tortura pura. El cuarto de Mateo tampoco coincidía con la imagen que Laura había presentado en investigaciones previas. No había juguetes a la vista. La habitación estaba casi vacía. Un colchón delgado en el suelo sin sábanas limpias, paredes desnudas, una ventana con el seguro modificado para que no pudiera abrirse desde adentro. Parecía más una celda que el dormitorio de un niño. Los investigadores fotografiaron todo meticulosamente. Encontraron también un closet que Laura había cerrado con candado desde afuera. Cuando preguntaron sobre esto, ella inventó excusas sobre productos de limpieza peligrosos que guardaba allí. Exigieron que lo abriera. Adentro no había productos de limpieza. Había evidencia de que el espacio había sido usado para encerrar a alguien. Marcas de arañazos en la puerta interior, manchas de orina en el piso, una cobija sucia hecha bola en la esquina. La señora Martínez tenía razón sobre los encierros prolongados. Los investigadores entrevistaron a Mateo separado de Laura. El niño estaba aterrorizado. Inicialmente se negó a hablar. Pero la psicóloga infantil que los acompañaba tenía experiencia con víctimas de trauma. Usó muñecos, dibujos, técnicas diseñadas para que los niños pudieran expresar lo que les resultaba imposible verbalizar. Lentamente, Mateo comenzó a señalar en los muñecos donde le dolía, cómo lo castigaban, donde lo encerraban cuando lloraba.
Laura fue notificada oficialmente ese mismo día de que el caso había escalado a investigación criminal. Ya no era solo servicios sociales. La Fiscalía del Condado estaba ahora involucrada. Le informaron que no podía salir del estado, que habría más entrevistas, que el caso estaba siendo tratado como abuso infantil severo con posibles cargos criminales pendientes. Marcos recibió la notificación en su trabajo. Su jefe tuvo que darle el resto del día libre porque colapsó emocionalmente al enterarse de la gravedad de la situación. Mi hijo finalmente entendió que esto no era un malentendido familiar que se resolvería con disculpas. Era una investigación criminal donde él y su esposa podrían enfrentar cargos que incluían años de prisión. Esa noche Marcos me llamó desde su coche. Podía escuchar que estaba llorando, su voz quebrada por el pánico y la negación. Me preguntaba qué había hecho yo, cómo había podido hacerles esto. Me acusaba de querer destruir su familia, de separarlo de su hijo, de arruinar sus vidas. Todavía estaba más preocupado por las consecuencias legales que ellos enfrentarían que por el sufrimiento que su hijo había soportado durante años. Le dejé desahogarse sin interrumpir. Escuché sus lamentos, sus justificaciones, sus intentos de minimizar lo que había pasado. Cuando finalmente se quedó sin palabras, hubo un silencio largo. Esperaba que yo lo consolara, que le dijera que todo estaría bien, que retiraría las acusaciones. Esperaba que yo fuera la madre que siempre había sido, la que perdonaba, la que suavizaba las consecuencias, la que protegía a su hijo de sus propias decisiones. Pero esa madre había muerto el día que vi a mi nieto corriendo hacia mí con terror en los ojos. La mujer que ahora hablaba era diferente. Mi voz salió fría, calmada, sin una pizca de la calidez maternal que él esperaba. Le dije exactamente lo que pensaba, que debió haber protegido a su hijo, que eligió a una abusadora sobre un niño indefenso, que su cobardía y complicidad eran imperdonables, que yo no había destruido su familia. Ellos lo habían hecho cuando decidieron que lastimar a un niño era aceptable. Le dije que lo había criado mejor que esto, que le había enseñado valores que aparentemente había olvidado o nunca había internalizado realmente, que me daba vergüenza llamarlo mi hijo cuando había fallado tan completamente en la única responsabilidad que realmente importaba, proteger a su propio hijo, que podía odiarme todo lo que quisiera, que podía culparme por lo que venía, pero que la verdad era simple. Si hubiera sido el padre que debía ser, nada de esto estaría pasando. Colgué sin darle oportunidad de responder. Bloqueé su número inmediatamente. No tenía nada más que decirle hasta que demostrara con acciones, no con palabras, que finalmente había despertado de la manipulación de Laura y estaba dispuesto a hacer lo correcto por su hijo. Esa noche me serví una copa de vino, la primera en meses. No era celebración. Era reconocimiento de que había cruzado un punto de no retorno. Había puesto en movimiento fuerzas que no podía detener, que cambiarían permanentemente la estructura de mi familia. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente, quizás para siempre. Pero había ganado la oportunidad de salvar a mi nieto. La siguiente fase sería la más difícil: las audiencias judiciales, las evaluaciones psicológicas, las batallas legales. Laura no se rendiría sin pelear. Tenía un instinto de supervivencia depredador y usaría cada truco, cada mentira, cada manipulación en su arsenal. Pero ahora el sistema estaba alerta. Ahora había evidencia física indiscutible. Ahora había múltiples testigos independientes. Ahora las quemaduras de cigarrillo en el brazo de un niño de 6 años hablaban más fuerte que cualquier actuación que Laura pudiera presentar. La venganza que busqué nunca fue violencia o crueldad. Fue justicia trabajando exactamente como debía. Fue usar el sistema legal para proteger a quien no podía protegerse solo. Fue asegurarme de que los abusadores enfrentaran consecuencias reales. Y mientras me preparaba para lo que vendría, supe que sin importar cuán difícil fuera el camino adelante, había tomado la única decisión que me permitiría verme al espejo sin vergüenza. La audiencia estaba programada para un lunes a las 10 de la mañana en la corte familiar del condado. Llegué una hora antes porque no podía quedarme en casa esperando. El edificio era intimidante, columnas grises, pasillos largos que olían a desinfectante y papel viejo, gente caminando con portafolios y expresiones serias. Me senté en una banca de madera afuera de la sala de audiencias. Mis manos sudaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Laura llegó 15 minutos antes de la hora con su abogado, un hombre de traje caro y maletín de cuero. Ella se veía impecable como siempre, vestido conservador azul marino, maquillaje sutil, cabello perfectamente peinado. Había perfeccionado la imagen de madre preocupada y malentendida.
Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, sus ojos me lanzaron un odio tan puro que sentí un escalofrío. Pero también vi algo más, miedo. Por primera vez, Laura no tenía control total de la situación. Marcos llegó separado de ella. Eso me sorprendió. Venía solo, sin abogado propio, con aspecto de no haber dormido en días. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su traje arrugado como si se lo hubiera puesto directamente del suelo. Me miró con una expresión que mezclaba dolor, confusión y algo que podría haber sido arrepentimiento. No me acerqué a él. No teníamos nada que decirnos antes de que hablara un juez. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Había filas de bancas como en una iglesia, un estrado elevado donde se sentaría el juez, mesas para los abogados. Las paredes estaban forradas de paneles de madera oscura que absorbían la luz. Todo el espacio emanaba solemnidad y consecuencias irreversibles. Tomé asiento detrás de mi abogado, el licenciado Herrera, quien había organizado meticulosamente cada documento que presentaríamos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes y expresión inexpresiva que había visto demasiados casos horribles para sorprenderse fácilmente. Se sentó, revisó brevemente el expediente y comenzó la audiencia explicando el propósito: determinar si Mateo Sánchez debía ser removido temporal o permanentemente del hogar de sus padres debido a alegaciones de abuso y negligencia. El fiscal presentó el caso primero. Expuso los hallazgos de la investigación con una claridad brutal que hizo que varias personas en la sala contuvieran la respiración. Describió el estado físico de Mateo cuando fue examinado: 17 kilos a los 6 años, desnutrición clínica, moretones en múltiples etapas de curación, y las 3 quemaduras de cigarrillo que no podían ser accidentales. Mostró fotografías médicas que el juez revisó con expresión cada vez más seria. Luego vinieron los testimonios documentados. La maestra Rodríguez había enviado una declaración jurada de 5 páginas detallando 2 años de observaciones: el hambre constante de Mateo, su higiene deplorable, su miedo extremo, sus dibujos perturbadores, su incapacidad para socializar con otros niños. Describió cómo el niño se encogía ante movimientos bruscos, cómo buscaba comida en la basura, cómo llegaba con la misma ropa sucia durante días. Su testimonio era profesional, específico, imposible de desestimar como exageración emocional. La señora Martínez, la vecina, también había proporcionado testimonio. 2 años de gritos nocturnos, llantos prolongados de un niño, el incidente de Mateo afuera en pleno invierno con ropa inadecuada. Otros vecinos que inicialmente no quisieron involucrarse habían cambiado de opinión después de saber sobre las quemaduras. 4 familias más del vecindario enviaron declaraciones corroborando ruidos extraños, llantos, situaciones preocupantes que habían presenciado pero ignorado. El reporte de servicios de protección infantil fue devastador. Los investigadores describieron el estado del cuarto de Mateo: sin juguetes, un colchón en el piso, ventanas modificadas. Detallaron el closet con candado usado para encierros, las marcas de arañazos en la puerta interior, las manchas que sugerían que el niño había sido dejado allí durante horas sin acceso a baño. Presentaron análisis forense de esas manchas que confirmaban orina humana, sangre, evidencia de uso prolongado como espacio de castigo. La psicóloga infantil que había entrevistado a Mateo presentó su evaluación. Describió un niño con trauma complejo, síntomas severos de estrés postraumático, desarrollo emocional detenido. Explicó cómo Mateo inicialmente se negó a hablar pero eventualmente reveló detalles usando técnicas apropiadas para víctimas infantiles. El niño había descrito golpes con objetos diversos, encierros en el closet oscuro durante horas, privación de comida como castigo, las quemaduras aplicadas deliberadamente cuando lloraba o desobedecía. Entonces llegó el turno de Laura de defenderse. Su abogado adoptó la estrategia que yo había anticipado: victimizarla a ella. Argumentó que Laura era una madre dedicada abrumada por un niño con problemas severos de conducta, que Mateo tenía trastornos psicológicos diagnosticados que lo hacían violento y autodestructivo, que los moretones eran autoinfligidos, que las quemaduras podían haber sido accidentales o causadas por el propio niño, que la maestra tenía prejuicios contra Laura y había malinterpretado situaciones normales. Laura tomó el estrado. Su actuación fue perfecta. Lloró en los momentos precisos. Su voz temblaba cuando describía lo difícil que era criar a un niño con necesidades especiales. Habló sobre las terapias que supuestamente había buscado para Mateo, los especialistas que había consultado, su dedicación incansable a pesar de que su hijo la golpeaba, la mordía,
rechazaba su amor. Pintó un cuadro de madre mártir sacrificándose por un hijo problemático, mientras era injustamente perseguida por una suegra resentida. Podía ver que algunos en la sala casi le creían. Era convincente. Había ensayado cada gesto, cada lágrima, cada pausa dramática. Pero entonces el fiscal comenzó el contrainterrogatorio. Le preguntó sobre los antecedentes de violencia doméstica que había descubierto en sus registros. Laura intentó minimizarlo, decir que era un incidente aislado de hacía años, un malentendido. El fiscal presentó los reportes policiales originales que contaban una historia diferente, múltiples llamadas, un patrón de conducta violenta, testimonios de su expareja describiendo abuso sistemático. Le preguntó sobre el closet con candado. Laura titubeó. Dijo que era para productos de limpieza. El fiscal le mostró las fotografías forenses del interior. Le preguntó cómo explicaba las marcas de arañazos, la orina, la sangre. Laura perdió el control por un segundo. Su máscara se resquebrajó. Acusó al fiscal de manipular evidencia, de inventar historias, de conspirar con la abuela loca para destruirla. Su voz subió de volumen, su compostura perfecta se deshizo. El juez le pidió que se calmara. Laura respiró profundo, recuperó su actuación, pero el daño estaba hecho. Todos habían visto el destello de rabia incontrolable debajo de la fachada. Continuó testificando, pero ya no era creíble. Cada respuesta sonaba ensayada, defensiva, inconsistente con la evidencia presentada. Luego fue el turno de Marcos. Mi hijo subió al estrado temblando visiblemente. Cuando le preguntaron sobre las condiciones en su hogar, comenzó a defender a Laura con las mismas excusas que ella había usado. Pero su corazón no estaba en ello. Su voz carecía de convicción. Cuando el fiscal le preguntó directamente si alguna vez había presenciado a Laura golpear a Mateo, Marcos se derrumbó completamente. Mi hijo comenzó a llorar incontrolablemente en el estrado. Las palabras salían entrecortadas, casi incomprensibles. Admitió que había visto cosas, que había escuchado a Mateo llorar encerrado, que sabía que Laura lo golpeaba, pero se decía a sí mismo que no era tan grave, que era disciplina normal, que él exageraba lo que veía. Admitió que tenía miedo de Laura, que ella lo había amenazado, que lo había hecho sentir que si la contradecía o la dejaba, perdería todo. Marcos confesó que había sido cobarde, que eligió su propia comodidad sobre la seguridad de su hijo, que ignoró señales obvias porque reconocerlas significaría tener que actuar, y actuar significaría enfrentar a Laura, y enfrentar a Laura era algo que lo aterrorizaba. Su testimonio fue la confirmación más poderosa de todo lo que yo había denunciado. No porque fuera deliberadamente incriminatorio, sino porque revelaba la verdad desgarradora de un hombre débil que había permitido que su hijo fuera torturado. El momento culminante llegó cuando el fiscal reprodujo una grabación. Era audio de una de las entrevistas de Mateo con la psicóloga. La sala completa escuchó la vocecita de mi nieto, apenas audible, describiendo con palabras simples e infantiles cómo su mamá le quemaba el brazo cuando se portaba mal. Cómo le dolía mucho, pero no podía llorar porque si lloraba era peor. Cómo tenía tanto miedo todo el tiempo. Como deseaba que alguien viniera a salvarlo. No había un solo ojo seco en esa sala cuando terminó la grabación. Yo lloraba silenciosamente, las lágrimas corriendo sin control. Marcos tenía la cara entre las manos, sollozando. Incluso el juez, con toda su experiencia profesional, tuvo que hacer una pausa para componerse. Laura era la única que permanecía con expresión dura, calculando probablemente su siguiente movimiento legal, sin mostrar una pizca de remordimiento genuino. La audiencia duró 4 horas. Cuando finalmente terminaron las presentaciones, el juez anunció que necesitaba tiempo para revisar toda la evidencia y que emitiría su decisión en 2 días. Salimos de la sala en silencio. Laura pasó junto a mí con su abogado, susurrándome algo venenoso que no alcancé a escuchar completamente, pero cuyo tono era suficientemente amenazante. Marcos salió solo, mirando al suelo, derrotado completamente. Esos 2 días de espera fueron una agonía. No podía concentrarme en nada. Dormía pocas horas, despertando constantemente con ansiedad. Repasaba cada momento de la audiencia, preguntándome si había sido suficiente, si Laura había sido lo suficientemente convincente para sembrar duda. Me aterraba la posibilidad de que el juez creyera sus mentiras, que todo esto hubiera sido en vano, que mi nieto regresara a esa casa. El miércoles a las 2 de la tarde regresamos a la corte para escuchar la decisión. No había dormido prácticamente nada. Llegué con 1 hora de anticipación nuevamente, incapaz de estar en casa esperando. El licenciado Herrera intentó prepararme para cualquier resultado,
recordándome que los jueces en casos familiares eran impredecibles, que a veces priorizaban la reunificación familiar incluso cuando no debían. Laura llegó con el mismo traje azul marino, como si fuera su uniforme de batalla. Su abogado cargaba más documentos, probablemente apelaciones preparadas para cualquier decisión desfavorable. Marcos llegó minutos después, esta vez acompañado de alguien que parecía ser un terapeuta o consejero. Se veía marginalmente mejor que en la audiencia anterior, como si finalmente hubiera dormido algunas horas. La sala se llenó con las mismas personas de antes, trabajadores sociales, representantes de servicios de protección infantil, la psicóloga que había evaluado a Mateo. Todos esperábamos en silencio tenso. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido constante. Cada segundo se sentía como una eternidad. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, acomodó sus lentes, abrió el expediente que debía tener cientos de páginas. Su expresión era seria, impenetrable. Comenzó explicando que había revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada, los testimonios, los reportes médicos, las evaluaciones psicológicas. Que este era uno de los casos más perturbadores que había visto en sus 23 años en la corte familiar. Empezó describiendo sus conclusiones. La evidencia de abuso físico era irrefutable. Las quemaduras de cigarrillo no podían ser accidentales ni autoinfligidas por un niño de 6 años. El patrón de moretones en diferentes etapas de curación demostraba abuso sostenido durante periodo prolongado. La desnutrición severa constituía negligencia criminal. Las condiciones del cuarto, particularmente el closet usado para encierros, eran inaceptables y constituían tortura. El juez habló sobre el testimonio de Marcos, señalando que aunque su confesión era tardía y motivada probablemente por miedo a consecuencias legales, corroboraba la narrativa de abuso sistemático. Mencionó que la negligencia por omisión era tan seria como el abuso directo, que un padre que sabía y no actuaba era cómplice. Luego se dirigió a Laura. Su tono cambió, volviéndose más duro. Dijo que su actuación en el estrado había sido transparente para alguien con su experiencia, que sus antecedentes de violencia doméstica establecían un patrón de conducta, que su pérdida de compostura durante el contrainterrogatorio había revelado su verdadera naturaleza, que las inconsistencias en sus explicaciones junto con la evidencia física presentaban un cuadro claro de madre abusiva que había torturado sistemáticamente a su hijo. Laura permanecía rígida en su silla, la mandíbula apretada, las manos hechas puños sobre la mesa. Podía ver las venas en su cuello pulsando. Estaba conteniendo una explosión con toda su fuerza. El juez anunció su decisión. Custodia de Mateo sería removida inmediatamente de ambos padres. El niño sería colocado en custodia temporal del Estado, bajo supervisión de servicios de protección infantil. Laura tendría prohibido cualquier contacto con el menor pendiente de investigación criminal. Marcos podría tener visitas supervisadas condicionadas a que completara evaluación psicológica y programas de educación parental. Pero había más. El juez ordenó que se iniciara proceso de evaluación para custodia familiar alternativa, específicamente conmigo como abuela. Dijo que mi dedicación en documentar y reportar el abuso demostraba compromiso genuino con el bienestar del niño. Que las condiciones debían cumplirse primero: evaluación de mi hogar, verificación de antecedentes, capacitación en trauma infantil, pero que el objetivo sería eventualmente colocar a Mateo en ambiente familiar seguro. Adicionalmente, el juez otorgaba visitas supervisadas inmediatas para mí mientras se completaba el proceso de evaluación. Podría ver a Mateo 2 veces por semana en instalaciones apropiadas con supervisión de trabajador social. No era custodia completa todavía, pero era contacto real, oportunidad de comenzar a reconstruir la relación sin las interferencias de Laura. Cuando terminó de leer la decisión, Laura explotó. Se puso de pie gritando que esto era injusticia, que le estaban robando a su hijo, que yo había manipulado todo el sistema. Su abogado intentaba calmarla, pero ella lo empujó. Acusó al juez de estar comprado, de conspirar contra ella, de destruir familias inocentes. La seguridad de la corte tuvo que intervenir mientras ella seguía gritando obscenidades, amenazas, revelando completamente la persona violenta que había estado escondiendo detrás de su fachada. Marcos no reaccionó. Simplemente se hundió en su silla, mirando al vacío, procesando finalmente la magnitud de lo que había permitido y las consecuencias que enfrentaría. La primera visita supervisada fue programada para el viernes siguiente en una sala especial de servicios sociales diseñada para encuentros familiares. Era un espacio que intentaba parecer acogedor, pero que no podía esconder su verdadera naturaleza institucional. Paredes color pastel,
juguetes organizados en cajas plásticas, cámaras discretas en las esquinas, ventanas con vidrio que permitían observación desde el exterior. Llegué 30 minutos antes, incapaz de esperar un segundo más. Cuando la puerta se abrió y vi entrar a Mateo de la mano de una trabajadora social, mi corazón se detuvo. Habían pasado casi 2 meses desde aquel día terrible frente a su casa. El niño se veía diferente, más limpio, con ropa nueva que le quedaba bien, el cabello cortado apropiadamente. Pero seguía estando demasiado delgado. Los ojos todavía cargaban ese peso de haber visto demasiado para su edad. Mateo me vio y se quedó paralizado en la entrada. Por un momento pensé que no me reconocía o que tenía miedo. La trabajadora social le habló suavemente, recordándole quién era yo, explicándole que este era un lugar seguro. Mi nieto me miraba con una mezcla de esperanza y terror, como si no pudiera creer que finalmente estábamos juntos sin que alguien lo arrancara de mis brazos. Di un paso hacia él, despacio, sin querer asustarlo. Me arrodillé a su altura para no parecer intimidante. Le tendí los brazos sin obligarlo a nada, dejándole decidir. Durante segundos que parecieron horas, Mateo solo me miró. Luego, como si una presa se rompiera, corrió hacia mí. El impacto de su cuerpecito contra el mío casi me tumba. Se aferró a mi cuello con desesperación, sollozando de una manera diferente a aquella vez frente a su casa. Estos no eran gritos de terror. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de saber finalmente que estaba a salvo. Lo abracé con toda mi fuerza, meciéndolo, susurrándole que todo estaría bien, que ya nadie le haría daño, que yo no me iría a ningún lado. Pasamos esa primera hora simplemente abrazados. Mateo no quería soltarme. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, sus palabras eran fragmentadas, historias que necesitaba contar, secretos que había guardado demasiado tiempo. Me habló sobre el closet oscuro, sobre cuánto tiempo pasaba allí, sobre cómo contaba en su cabeza para no volverse loco. Me contó sobre las veces que tuvo tanta hambre que comió pasta de dientes porque era lo único que podía alcanzar. Sobre cómo aprendió a no hacer ruido cuando lloraba, tapándose la boca con su propia mano. La trabajadora social que supervisaba la visita tomaba notas, dejándonos tener este momento necesario, pero documentándolo todo para el expediente. Cuando terminó la hora, separarme de Mateo fue desgarrador. Él se aferró a mí nuevamente, rogando que no me fuera, entrando en pánico. La trabajadora tuvo que recordarle gentilmente que nos veríamos de nuevo en 3 días, que yo no estaba desapareciendo, que esto era temporal hasta que pudiéramos estar juntos todo el tiempo. Durante las siguientes semanas mantuve las visitas supervisadas 2 veces por semana mientras completaba los requisitos para custodia. Pasé evaluación psicológica donde tuve que responder cientos de preguntas sobre mi estabilidad mental, mi capacidad parental, mi motivación para asumir la responsabilidad de un niño traumatizado. Asistí a seminarios sobre trauma infantil. Aprendí técnicas para manejar berrinches provocados por estrés postraumático. Estudié sobre apego y desarrollo en niños abusados. Mi casa fue inspeccionada 3 veces por diferentes trabajadores sociales. Verificaron que tuviera espacio adecuado, que fuera segura, que no hubiera peligros. Preparé un cuarto especialmente para Mateo. Paredes pintadas de azul claro, cama nueva con edredón de superhéroes, juguetes apropiados para su edad, libros, un escritorio pequeño para cuando empezara la escuela de nuevo. Dejé que él escogiera algunos elementos durante una visita supervisada, dándole control sobre algo en su vida que había estado completamente controlada por otros. El proceso legal contra Laura avanzaba paralelamente. Fue acusada formalmente de abuso infantil agravado, negligencia criminal y múltiples cargos relacionados. Su abogado intentó negociar, pero la fiscalía no aceptaba acuerdos. El caso era demasiado claro, la evidencia demasiado sólida, el abuso demasiado severo. Enfrentaba entre 5 y 15 años de prisión si era encontrada culpable. Laura respondió con guerra total. Presentó contrademandas, alegó conspiración, intentó desacreditar a cada testigo. Contrató investigadores privados para buscar cualquier cosa en mi pasado que pudiera usar contra mí. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Su desesperación era evidente. Ya no era la mujer controlada y calculadora de las primeras audiencias. Era una persona desmoronándose públicamente, revelando cada vez más su verdadera naturaleza violenta. Marcos inició el divorcio 3 semanas después de la decisión inicial del juez. Fue probablemente la primera decisión valiente que tomó en años. Contrató un abogado, se mudó a un apartamento pequeño, comenzó terapia intensiva 2 veces por semana.
No pedía mi perdón porque sabía que no lo merecía. Simplemente trabajaba en sí mismo, tratando de convertirse en la clase de hombre que podría eventualmente tener una relación con su hijo. Las visitas de Marcos con Mateo eran complicadas. El niño mostraba miedo y confusión al ver a su padre. No entendía por qué papá no lo había protegido, porque había dejado que mamá lo lastimara. La terapeuta de Mateo trabajaba estas cuestiones delicadamente, ayudándole a procesar traiciones complejas que ningún niño debería tener que entender. Marcos lloraba después de cada visita, confrontando finalmente el daño que su cobardía había causado. 4 meses después de la audiencia inicial, recibí la notificación que había estado esperando. Mi petición de custodia permanente había sido aprobada. Mateo vendría a vivir conmigo. Las lágrimas que lloré esa noche eran de alivio y gratitud. Había ganado. Mi nieto estaría seguro. Podría darle la infancia que merecía. Tarde pero no demasiado tarde para sanar. El día que Mateo se mudó oficialmente conmigo fue el más feliz y el más triste de mi vida. Feliz porque finalmente estábamos juntos, porque podría protegerlo, porque podríamos comenzar a construir algo nuevo. Triste porque este niño llegaba con solo una maleta pequeña de pertenencias, porque había perdido años de su infancia, porque las cicatrices que cargaba eran tanto físicas como emocionales. La adaptación no fue fácil. Mateo tenía pesadillas casi todas las noches. Gritaba dormido, reviviendo terrores que su mente intentaba procesar. Corría a mi cuarto a las 3 de la mañana, temblando, necesitando verificar que yo seguía allí. Tenía regresiones. Se orinaba en la cama a veces, lloraba por razones que parecían insignificantes pero que disparaban recuerdos traumáticos. Pero lentamente, día a día, vi cambios. Comenzó a sonreír genuinamente, no la sonrisa forzada que tenía durante las visitas supervisadas con Laura presente años atrás. Comenzó a jugar, algo que había olvidado cómo hacer. Se inscribió en la escuela nueva del distrito donde nadie conocía su historia, donde podía ser solo un niño más. Hizo su primer amigo, un niño llamado Daniel que vivía 3 casas más abajo. La terapia era 3 veces por semana inicialmente, luego redujo a 2, eventualmente a 1. La psicóloga me decía que Mateo mostraba progreso notable, pero que sanaría completamente tomaría años. Que el trauma temprano dejaba marcas profundas. Que debía estar preparada para desafíos continuos. Pero también me decía que había algo poderoso trabajando a favor de Mateo. Finalmente estaba en ambiente seguro con alguien que lo amaba incondicionalmente. Laura fue a juicio 6 meses después de mi obtención de custodia. El juicio duró 2 semanas. Testifiqué sobre todo lo que había visto y documentado. Mateo no tuvo que testificar en persona. Su testimonio previo grabado fue suficiente. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpable en todos los cargos. La sentenciaron a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 8. Cuando leí la noticia de la sentencia, no sentí triunfo sino algo más complejo. Alivio de que nunca podría lastimar a Mateo de nuevo. Tristeza de que esto era el resultado de decisiones terribles que habían destruido vidas. Enojo de que tomó tanto tiempo, tanto sufrimiento, antes de que el sistema finalmente actuara. Pero sobre todo, sentí que la justicia, aunque tardía e imperfecta, había funcionado. Laura tuvo orden de restricción permanente contra Mateo. Incluso después de salir de prisión, jamás podría contactarlo legalmente. Esa parte me dio la mayor paz. Mi nieto crecería sabiendo que su abusadora no podría alcanzarlo, que había consecuencias reales para quienes lastiman niños, que el sistema eventualmente protege a los vulnerables. Marcos continuaba en terapia, trabajando sus propios demonios. Su relación con Mateo mejoró lentamente, pero seguía siendo complicada. El niño necesitaba tiempo para perdonar, si es que alguna vez lo hacía completamente. Yo no presionaba esa relación. Dejaba que se desarrollara naturalmente bajo supervisión profesional. Marcos había perdido años de ser padre activo. Recuperar eso, si era posible, tomaría décadas de esfuerzo consistente. El 7º cumpleaños de Mateo fue 6 meses después de que comenzara a vivir conmigo. Organicé una fiesta pequeña en casa. Daniel y otros 3 niños de su clase nueva, la maestra que había sido amable con él, la señora Martínez del vecindario viejo que había testificado. Decoré el patio con globos. Preparé pastel de chocolate que era su favorito recién descubierto. Compré regalos que un niño de 7 años debería tener. Cuando Mateo sopló las velas rodeado de personas que genuinamente se preocupaban por él, vi algo en su rostro que no había visto antes. Felicidad pura sin sombras de miedo. Sus ojos brillaban con emoción infantil apropiada para su edad.
Reía sin contenerse. Jugaba sin estar constantemente alerta. Por primera vez desde que lo conocí como bebé, parecía libre. Esa noche, después de que todos se fueron y metí a Mateo a su cama, se acurrucó contra mí y me dijo algo que guardaré por siempre. Me dijo que finalmente se sentía seguro, que ya no tenía pesadillas cada noche, que me amaba más que a nada en el mundo. Me preguntó si Laura podría venir alguna vez a buscarlo. Le aseguré que no, que ella estaba muy lejos, que yo lo protegería siempre. Se durmió con una sonrisa pequeña, su mano aferrada a la mía. Me quedé sentada junto a su cama mucho tiempo después de que se durmió, mirando a este niño que había rescatado del infierno. Pensé en el camino que habíamos recorrido, desde aquel día terrible cuando lo vi correr hacia mí llorando, a través de meses de batallas legales y documentación exhaustiva, pasando por audiencias desgarradoras y esperas angustiosas, hasta llegar aquí, a este momento de paz frágil pero real. La venganza que busqué nunca fue violenta. No fantaseo con hacerle daño a Laura físicamente ni deseaba su sufrimiento por placer sádico. La venganza que logré fue justicia funcionando exactamente como debe. Una abusadora perdió su poder, su libertad, su capacidad de lastimar. Enfrentó consecuencias legales serias. Perdió todo lo que usó para controlar y aterrorizar a un niño indefenso. Ver a Laura en prisión no me da alegría, pero sí satisfacción profunda. Saber que Marcos perdió años de relación con su hijo por su cobardía, que debe cargar esa culpa el resto de su vida, es consecuencia apropiada. Que ambos enfrentaron públicamente sus acciones, que su reputación quedó destruida, que todos ahora saben quiénes son realmente. Esa es la venganza más dulce de todas. Pero más dulce aún es esto: mi nieto está a salvo. Duerme en cama cómoda sin miedo. Come 3 comidas al día más snacks. Va a escuela donde lo tratan con amabilidad. Tiene amigos. Tiene juguetes. Tiene terapia ayudándolo a sanar. Tiene una abuela que daría su vida por protegerlo. Tiene futuro. Eso es lo que realmente importa. No la prisión de Laura ni el sufrimiento de Marcos. Lo que importa es que salvé a un niño. Que luché cuando era más fácil rendirse. Que documenté cuando era tedioso. Que persistí cuando todos me decían que era causa perdida. Que usé el sistema correctamente incluso cuando era frustrante y lento. Esta historia no tiene final feliz perfecto porque el trauma que Mateo vivió no desaparece. Cargará cicatrices toda su vida. Luchará con confianza, con relaciones, con sus propios demonios. Pero tiene oportunidad de sanar, de crecer, de ser más que su trauma. Y eso, después de todo lo que pasamos, es suficiente. A veces, en noches tranquilas como esta, pienso en todas las señales que ignoré durante años. La culpa me visita y me pregunto cuánto sufrimiento pude haber evitado si hubiera actuado antes. Pero la terapeuta me ha enseñado que esa culpa no es productiva. Que hice lo que pude con la información que tenía. Que lo importante es que eventualmente actué. Que salvé a mi nieto cuando finalmente entendí la gravedad de la situación. Esta historia es para todas las abuelas, abuelos, tías, tíos, maestras, vecinos que sospechan algo pero tienen miedo de actuar. Es para recordar que el silencio protege a los abusadores. Que dudar de nuestros instintos cuando vemos señales de abuso puede costar vidas o infancias destruidas. Que el sistema, aunque imperfecto, puede funcionar si le damos evidencia sólida y persistimos. Mi nieto está a salvo. Eso es lo único que importa. Y la mujer que lo lastimó está donde debe estar, lejos de él, pagando por lo que hizo, sin poder para lastimar nunca más. Esa es mi venganza dulce. Esa es mi justicia. Si la historia te atrapó, suscríbete y dale a like para más. Nos vemos, familia.